Hola fofucheros, en esta ocasión vamos a continuar haciendo nuestra muñequita y esta vez vamos a hacer la cabeza y el cabello. Así habíamos terminado en el tutorial anterior, ahora vamos a hacer el cuello. Entonces vamos a empezar con la ronda 1 a la 3, vamos a hacer 6 puntos bajos. En total vamos a tener 6 puntos. Para empezar la cabeza, en la ronda 4 vamos a hacer 6 incrementos. En total nos deben quedar 12 puntos. En la ronda 5 vamos a hacer 12 incrementos. Al final de esta ronda nos deben quedar 24 puntos. Ya en la ronda 6 vamos a empezar a hacer incrementos como alternados. Entonces la primera vez, o sea en la ronda 6, vamos a hacer 3 puntos bajos y un incremento, 3 puntos bajos y un incremento. Y así vamos a continuar hasta que terminemos la ronda. En total vamos a hacer esta combinación 6 veces y al final nos deben quedar 30 puntos. A partir de este momento es bueno colocar un marcador para saber dónde terminamos la ronda y no irnos a perder. Para la ronda 7, esta vez vamos a hacer 4 puntos y un incremento, 4 puntos y un incremento, y así hasta que terminemos la ronda. Esto lo vamos a hacer 6 veces y al final nos deben quedar 36 puntos. Como pueden ver, cada ronda estamos incrementando un punto, así que la ronda 8 vamos a hacer 5 puntos y un incremento, 5 puntos y un incremento nuevamente por 6 veces y al final de la ronda vamos a tener 42 puntos. Vamos a seguir haciendo las mismas fórmulas hasta que lleguemos a 66 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es que en la ronda 9 van a ser 6 puntos y un incremento por 6 veces para 48 puntos en total. La ronda 10 son 7 puntos y un incremento 6 veces para 50 puntos, 54 puntos en total. La 11 son 8 puntos y un incremento para 60 puntos en total. Y la última ronda, que es la 12, vamos a hacer 9 puntos y un incremento para 66 puntos en total. Acá ya terminé hasta la ronda 12. Como pueden ver, esta forma de hacer los incrementos que son seguidos dejan como unas rayas aquí en estas partes y en la parte de arriba se ve como un hexágono. Hay otra forma, la pueden buscar en YouTube, de cómo hacer un círculo perfecto, y lo que hacen es que escalonan los incrementos y así no se ven estas líneas. Ya que tenemos el ancho que queremos de la cabeza, nos vamos a concentrar en la altura. Entonces de la ronda 13 a la 23 vamos a hacer 66 puntos bajos. Cada ronda va a tener 66 puntos. Es muy importante que paren, no vayan a coser completamente por horas, horas y horas, porque va a ser mal para sus manos. Y simplemente empiezan a hacer ejercicios, mueven las manos, las muñecas por un par de minutos, 3 minuticos, y ya pueden continuar. Acá ya estamos terminando la última ronda de la altura, que son los 66 puntos. Para la cerradura que estamos usando necesitamos quedar con 60 puntos, entonces esta ronda lo que vamos a hacer son disminuciones para quedar en los 60 puntos. Así que la ronda 24 va a ser un decremento
y 9 puntos, un decremento y 9 puntos, y así hasta que terminemos la ronda. En la siguiente ronda, la ronda 25, vamos a hacer 60 puntos bajos, todo alrededor. Para empezar con el cabello vamos a utilizar la lana rosada, vamos a unirla en el último punto y simplemente vamos a hacer nuevamente una ronda de 60 puntos bajos alrededor, pero esta vez con el color del cabello. La siguiente fila es la donde vamos a pegar todas las tiras del cabello, así que necesitamos algo con que sujetarlas. Así que esta ronda, que van a ser puntos bajos también, las vamos a hacer solamente por la cadeneta de atrás. Y son 60 puntos otra vez. Las tres siguientes rondas del 28 al 30 vamos a hacer puntos bajos todo alrededor. Nuevamente cada ronda va a tener 60 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar bien la cabecita, que nos quede bien centrada, bien derecha, y así lo que vamos a notar es hasta dónde debemos llegar aquí al lado. Vamos a marcar ese punto y simplemente vamos a terminar haciendo puntos bajos hasta llegar a ese lado, que sería en toda la esquina. Ahora lo que necesitamos hacer es formar esta curva que tiene la cerradura. En las próximas dos rondas, la 31 y la 32, lo que vamos a hacer es para formar la curva, vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos primero. Para empezar la curva vamos a hacer 3 medios puntos. Y luego vamos a hacer 10 puntos altos o puntos dobles para terminar de formar la parte de arriba de la curva. Luego vamos a hacer otra vez 3 puntos medios para empezar a bajar la curva. Y finalmente vamos a hacer los mismos 7 puntos bajos para terminar la curva. Y vamos a duplicar los mismos pasos para hacer la parte de atrás. Como pueden ver, al terminar la ronda se van a ver las dos curvitas, una adelante y una atrás. Y ya vamos a hacer la ronda 32, que es exactamente lo mismo. Para la ronda 33 vamos a hacer 60 puntos bajos todo alrededor. Y lo que vamos a hacer es dejar una cola bien larga para poder amarrar la muñeca a la cerradura. La voy a guardar adentro para que no me vaya a estorbar por ahora. Para hacer la tira del cabello vamos a empezar en el lado donde dejamos ese punto que hicimos hacia la parte de atrás, y ahí vamos a empezar a adicionar nuestra tira. Para hacer los cabellos largos vamos a empezar haciendo primero 45 cadenetas. De la tercera cadeneta vamos a empezar a hacer puntos medios y nos vamos a devolver todo el camino hacia el frente, y eso da 43 puntos medios altos.
Cuando lleguemos a la cabeza nos vamos a saltar un punto y vamos a unir el cabello con un punto enano. Y así nos va a quedar nuestra tira. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 3 tiras más de 43 medios puntos. Ya aquí en la parte de adelante vamos a hacer capul que sea más cortica y luego continuamos con los largos. Para hacer los cabellos cortos vamos a empezar con 8 cadenetas. Y empezando desde la tercera vamos a hacer 6 puntos medios. Cuando lleguemos a la cabeza nuevamente vamos a saltarle un punto y lo vamos a unir con un punto enano. Vamos a repetir este paso hasta que quedemos con 6 pelitos cortos. Ahora vamos a llenar el resto de la cabeza con cabellos largos. Cada cabello recuerden que son de 43 puntos medios. Acuérdense de descansar porque es mucho cabello y al final lo que van a hacer es que vamos a esconder el hilo, lo voy a pasar sobre varios puntos, lo voy a devolver varias veces y así no se va a desarmar. Esta cerradura tiene 28 huequitos. Nuestra cabeza es de 60, o sea que nos van a sobrar 2 puntos a cada lado, que es perfecto porque esta cerradura tiene un espacio acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar utilizando una aguja y simplemente lo vamos a ir enrollando a través de cada punto, un hueco por punto, y se van a ir todo el lado de un lado al otro. Ya cuando lleguen al otro lado, lo que vamos a hacer es que nos vamos a saltar los 2 puntos siguientes. Y lo que voy a hacer es simplemente voy a pasar el hilo a través de esos puntos, pero no lo voy a amarrar contra nada. Y ya cuando llegue al tercer punto, ese sí lo voy a utilizar nuevamente en el primer huequito del otro lado. Y ya simplemente continuamos tejiendo cada punto en uno de los huecos hasta que terminemos todo el aro. Ya al final no es cuestión sino de rematar y esconder el hilo, y eso es todo. Para pegar el cabello en su lugar, lo que voy a hacer primero es temporalmente lo voy a rellenar, que quede bien gordito, como se va a ver cuando el bolsito esté completamente lleno. Y ya lo que pueden hacer es utilizar este pegamento de tela para pegar en los cabellos, pero yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar silicona caliente para que sea más rápido para el tutorial. Voy a empezar a pegar los cabellos desde la parte de atrás y me voy a ir hacia uno de los lados. Luego voy a pegar los cabellos de adelante, los de la capul, que me queden bien derechitos. Y ya ahora sí voy a terminar de organizar el resto de los del lado con el peinado que a mí me guste. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar los ojos. Traten de que les queden bien alineados, bien derechos, los empujan un poquito para que se vean más bonitos. Y así va quedando nuestra muñequita hasta el momento. En el próximo tutorial vamos a terminar de hacerla, le vamos a hacer el vestidito y el arreglo que tiene en el cabello. Espero que les haya gustado este video, como siempre espero sus comentarios y no se olviden de suscribirse al canal. Y como siempre espero que hagan este hermoso proyecto conmigo porque está quedando hermosa. Nos vemos en el próximo.